Muy buenos días, chicos de 10.º grado. Eh, Les saludo y les doy inicio a lo que va a ser nuestro primer contenido en esta temporada. Bueno, ya nosotros habíamos iniciado con el tema de categoría de palabras. En esta ocasión les voy a hablar un poquito de la morfología de las palabras, o sea, cómo están formadas las palabras y cómo se clasifican de acuerdo a esa formación. Para ello, tendremos que decirles cuáles son los elementos más importantes para conformar una palabra. Digamos que las palabras tienen lexemas, que es lo mismo que raíz, y la raíz y lexema en una palabra es lo que le da el significado. Por lo tanto, podemos decir que los lexemas o raíz son como los apellidos en una familia, te identifican. Y por ende, todas las palabras que se deriven de ese lexema debe tener la misma raíz. El morfema es una partícula de la palabra que se le agrega al lexema o raíz para modificarla. Un ejemplo, la palabra pan es un lexema. Significa ese alimento que nosotros, que está formado por harina. Si yo le agrego un morfema a la palabra pan, por ejemplo, dero, entonces yo tendría panadero. Y resulta que la raíz o lexema sería pan, pero ero me sirve como sufijo y me está indicando que ya no estoy hablando del pan, sino que estoy hablando de quién hace el pan. Entonces, aparecen allí unas partículas que se le agregan al lexema o raíz para cambiar la palabra y para crear una nueva palabra. Bueno, hablemos de esas partículas. Si ya está claro que el lexema o raíz es la partícula que le da significado y que los morfemas son aquellas partículas que yo agrego a la raíz para cambiarla o para crear una nueva palabra. Entonces, esos elementos constitutivos, lexema y raíz, morfema, hay dos tipos de morfema. Están los morfemas independientes y aquí en los morfemas independientes encontramos a cuáles, aquellos que me establecen relación o me determinan la palabra. Entonces, en los independientes está la categoría gramatical de las conjunciones y los determinantes o artículos. Ellos también se llaman morfemas y están fuera de la palabra. Recuerden que las conjunciones y, o y las preposiciones en, debajo, se consideran morfemas porque establecen relaciones, pero recuerden que son categorías gramaticales y que están fuera de la palabra. Por otro lado están los morfemas dependientes, de esos es de los que hablaremos en cuanto a la conformación de palabras. Y hay dos clases, los flexivos y los derivativos. Los flexivos son esos que me dan información sobre el género y el número de la palabra. Y los derivativos son los que me van modificando la palabra, ya sea con prefijos, sufijos o infijos. Recordemos que los prefijos son los que se colocan antes de la raíz y los sufijos son los que se colocan después de la raíz. Un ejemplo de prefijo sería con la palabra orden. Si yo le coloco el prefijo desorden, ya yo cambié la palabra, porque sería desorden y sería todo lo contrario a orden, ¿cierto? Ahora, si a esa misma palabra orden, yo le agrego el sufijo, o sea, después de la raíz, ción, si a esa palabra desorden la vuelvo a desarmar,
y le coloco otro sufijo, por ejemplo, ansa, ordenanza, ya queda entonces como otra palabra y le agregué un sufijo para modificarla. Chicos, de estos derivativos, el único que ustedes de pronto no conocen es el infijo. Con la palabra panadero usamos un infijo, porque el infijo es esa partícula mucho más pequeña que un sufijo y que un prefijo, que agregamos para que el sufijo, el prefijo y la raíz tengan un mejor sonido para construir la palabra. Está la raíz pan y está el sufijo ero. Pero ¿cómo lo uno? Yo digo panero, no. Yo digo panadero. Entonces ese AD es un infijo porque me sirvió para unir el pan, que es la raíz o lexema, con ero, que es el sufijo. Entonces los infijos son esas partículas que me ayudan a unir los prefijos y los sufijos para que suenen mejor. Luego de que ya tenemos cuáles son los tipos de partículas que me ayudan a construir palabras, la clasificación de las palabras según su formación. A ver, están las primitivas, como pan, que solo tienen su lexema y más nada, como sol, como árbol, solo son el lexema, más nada. Y están las derivadas, que son las que se derivan, valga la redundancia, de esas primitivas. Estas derivadas están construidas por el lexema o raíz y un morfema derivativo, ya sea prefijo, sufijo o con infijo. O sea que como tienen el mismo lexema o raíz, se derivan de las primitivas. Esas que se derivan de las primitivas son derivadas, porque se construyen a partir de lexemas o morfemas dependientes. Ahora, las palabras compuestas son aquellas que tienen dos lexemas o raíces, o sea, que tienen dos palabras, la constituyen dos palabras como tal. Contracara, contra es una palabra y cara es otra. Entonces, yo tengo una palabra compuesta, porque cuando la divido, esas dos palabras tienen un significado independiente. Limpia brisas. Limpia es una palabra, brisas es otra palabra. Cuando yo las separo, cada una tiene su significado independiente. Entonces, son palabras compuestas. Las parasintéticas son otro tipo de palabras y son las más complicadas para nosotros, pero analicémoslas desde este punto de vista. Están constituidas por dos lexemas, pero el problema es que cuando yo las separo no tienen significado solas y que además las uno con morfemas derivativos o prefijos. Las compuestas no están unidas por ningún morfema, las parasintéticas sí. Entonces, miren el ejemplo. Está la palabra desalmado. Desalmado. Es parasintética porque tengo alma, ado, des, pero la divido y no significa nada. ¿Ya? Sus partículas aparte no significan nada. A ver, en los ejemplos que tenemos aquí debajo, tenemos unos ejemplos: frutero, está la raíz, está el morfema derivativo y el morfema de género, que es flexivo. La palabra entonces es derivada. Deshacer, que tiene un morfema, la raíz y un morfema flexivo, entonces deshacer también es una palabra derivada. Está limpia brisas, dos raíces